¿Cuál es el objetivo de hoy? Hoy vamos a hablar un poco de nuevas técnicas avanzadas en selección de talento 5.0, específicamente en modelos de DISC y un poco dándole una gotica de inteligencia artificial, y vamos a ver cómo podemos utilizar unos prompts específicamente para definir el cargo y estas cosas. Ya te los voy a mostrar, ¿vale? Entonces, bueno, el objetivo general de nosotros como comunidad es pues ayudar a empresarios, directores, gerentes, líderes de talento humano y en general a las personas expertas en selección y en reclutamiento a que podamos co-construir estos nuevos modelos, metodologías y herramientas para seleccionar los mejores recurrentemente. Eso es básicamente lo que estamos tratando, pues lo que estamos ya logrando con múltiples empresas en Latinoamérica. Y quisiéramos que si tú no estás si no eres cliente de nosotros y te quieres unir, pues hombre, brillante sería que pudiéramos eso, co-construir estos nuevos modelos y estas metodologías para que pues te sirvan a ti, para que puedas conseguir los mejores talentos y pues que sirvan a toda tu comunidad para eso, para apoyarnos entre todos. ¿Listo? Ese es como el objetivo principal. Ahora, ¿qué es lo que hemos hallado durante estos más de, no sé, casi más de 8 años de investigaciones y revisiones y co-construcciones con múltiples colegas tuyos? Lo que hemos hallado es que la única forma para tener éxito exponencial en la selección de talento es implementando estas nuevas metodologías o estas nuevas técnicas avanzadas en selección de talento 5.0. Eso es lo que hemos visto y hemos logrado pues, con nuestros clientes digamos, unas hazañas y unos resultados increíbles. ¿Listo? Y la forma más fácil de hacerlo es implementando estas 5 cosas. Es implementando estrategias, metodologías, diferentes pruebas, múltiples herramientas y automatizaciones. Eso es como lo que hemos encontrado que genera gran impacto en la selección de talento. Entonces, la invitación es a que, pues hombre, si estás con nosotros y lo podemos desarrollar contigo, magnífico. Sin embargo, si no estás, entonces, pues que lo puedas desarrollar de alguna manera implementando estas 5 cosas dentro del proceso de selección. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es ese pequeño gran sueño que nosotros tenemos? Básicamente, queremos ayudarte a construir equipos de alto desempeño, es decir, que tengas talentos A. ¿Listo? Y por eso, pues básicamente investigamos y desarrollamos herramientas que te ayuden a detectar el máximo potencial de talento en mucho menos tiempo. ¿Sí? Y pues a través de plataformas que sean fáciles de usar, intuitivas, dinámicas y que realmente te ayuden. Eso es un poco como lo que nosotros hemos venido desarrollando con diferentes colegas tuyos y clientes. ¿Vale? Ahora, te quiero dejar una encuesta aquí en la parte izquierda de tu menú. Hay una encuesta. Y te quiero preguntar, ¿cuáles son los principales retos en selección de talento? Entonces, permíteme, aquí, ya te lancé la encuesta. Entonces, si por favor me ayudas con esa encuesta, en la parte izquierda debe haber un link que dice encuestas y ahí debe aparecerte la primera encuesta. ¿Listo? El primero, definir qué evaluar. Ah, magnífico. Definir criterios de selección, súper reclutamiento, súper. Ok, definir qué evaluar, reclutamiento, criterios de selección, organizar el proceso de selección, súper, tener herramientas de selección, chévere. Listo, no, súper. Ahí, obviamente, reclutamiento es importante, tener herramientas de selección. Va ganando tener herramientas de selección, si no estoy mal. Listo, te voy a mostrar los resultados, mientras que las demás personas nos puedan ayudar a contestar la encuesta. Chévere, bueno. Pues sí, básicamente importantes, digamos así, esos retos que tenemos es, el reclutamiento definitivamente es uno de los principales, ¿sí? Poder definir bien el cargo, definir qué evaluar dentro de ese cargo, definir qué pruebas aplicar es importantísimo, tener unos criterios claros de selección, organizar el proceso de selección, organizar el equipo, buenísimo, y tener herramientas de selección. Sí, definitivamente esos son como un poco los diferentes retos que tenemos. Sin embargo, te voy a mostrar algunos, si me permites tener un modelo de proceso de selección en 5 pasos, que es definir el perfil de la requisición, reclutar, es decir, publicar y filtrar los candidatos, evaluar, que es todo el tema de pruebas y entrevista, después seleccionar, que es todo el tema de definición, verificación de antecedentes, verificación de referencias, todas esas cosas, y pues todo ese tema de colaboración para determinar cuál es el candidato que se va a contratar. Y por último, pues organizar ese tema de administración, informes, contratos, todo ese tema administrativo que hay que hacer para organizar todo el proceso de selección. Si me permites, esos 5 pasos para un proceso de selección,
pues existen múltiples retos pues, que pueden aparecer. Y te voy a señalar unos pocos, ¿sí? Más o menos, este es uno importante que me parece que es el que vamos a trabajar hoy. El 75% de los procesos fracasan por una mala definición del perfil. Y es que pues, pueden existir esos perfiles ocultos que a veces pues, ni nos damos cuenta y reclutamos personas y después nos damos cuenta que no, nos las devuelven y que no, y después volvemos y reclutamos y volvemos y evaluamos y después que no. Entonces, pues hasta que por fin descubrimos que por ahí existe algo oculto que nunca tuvimos que revisar. ¿Listo? Y en segundo punto, el 60% de los candidatos no cumplen con el perfil que se desea. Sí, pues las personas aplican por aplicar. 70% de la labor es netamente operativa en términos de, por ejemplo, de reclutamiento y filtro de los candidatos. Es una labor operativa extenuante si no se utilizan herramientas automatizadas. Altos costos de pruebas que limitan la evaluación de candidatos. Sí, pues para nadie es un secreto que las pruebas buenas pues tienen un costo a veces un poco exagerado, a veces justo, digamos así, pero pues si manejamos modelos, digamos así, ilimitados, pues esto se podría eliminar ese alto costo. Diferentes plataformas para hacer los procesos, sí, a veces tenemos herramientas como, pues, oiga, un Excel, que después tenemos un portal de empleo y después tenemos otro Excel que donde recogemos información y después vamos a un paquete de pruebas y después, bueno, diferentes herramientas para poder llegar a hacer un proceso de selección y desafortunadamente eso, pues, el ir de un lado a otro nos conlleva a que pues perdamos tiempo, de pronto perdamos trazabilidad del proceso, de pronto perdamos, digamos así, la información valiosa del candidato. ¿Listo? Y por último, la falta de trazabilidad real de los procesos y los candidatos. Eso es vital. Pues, imagínate todo el caso de una empresa que antes era, pues ahora es cliente nuestro, y que nos decía, mire, en algún momento nos llegó un candidato que desafortunadamente nos pasó en ese momento papeles falsos y nos dimos cuenta y en ese momento lo descartamos del proceso, pero 6 meses después la persona que lo había atendido ya no estaba en la empresa y llegó el mismo candidato con los mismos papeles falsos y pues fue contratado. Entonces, ese tema de tener la trazabilidad real de los candidatos y los procesos es importante para futuros procesos de selección y que tengas todo bien organizado y mapeado. Entonces, esos son como los grandes retos que existen hoy en día, los que hemos detectado. Me imagino tú tendrás algunos otros más, ¿vale? Ahora, pero existen unos retos que es interesante y te reto a que tú te puedas ahorrar como mínimo el 50% del tiempo del proceso de selección. Y por otro lado, te puedes ahorrar hasta un 33% del costo de lo que manejas hoy en día en selección. Eso es uno de los indicadores que normalmente, constantemente hemos trabajado con nuestros clientes para que podamos tener un ahorro del 50% como mínimo del proceso de selección y como mínimo un 33% en temas de costos, ¿vale? Entonces, te invito para que pues, lo analices y si quieres que te apoyemos, pues con mucho gusto te podemos apoyar en esto. Ahora bien, ¿cuál es la solución de todo esto? Lo que encontramos es que pues, estos modelos inteligentes de selección 5.0 son los que nos ayudan a, digamos así, a minimizar los retos negativos y a maximizar esos retos positivos que tenemos en la selección. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar 2 puntos, que es el tema de la prueba DISC específicamente y un tema de automatizaciones con inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar primero de inteligencia artificial, cómo podemos usarlo en los procesos de selección y posteriormente hablaremos de la prueba DISC. Aquí para que, por favor, si me escribes en el chat, solo me escribes sí, no, sí o no. ¿Tú usas ChatGPT o has utilizado algún modelo de estos de inteligencia artificial? Solo escríbeme en el chat sí o no, por favor. Sí, no, ok, muy bien. Bueno, están muy activos con esto. Súper, listo. Vale, chévere. Entonces, te voy a mostrar un modelo de lo que se puede hacer con ChatGPT específicamente. Y lo que te voy a invitar es a que analicemos una serie de prompts que hemos desarrollado con el objetivo de definir un perfil del cargo. ¿Listo? Definir un cargo. ¿Sí? Entonces, te lo voy a colocar acá y por favor en el chat me indicas si estás viendo, voy a apuntar acá, si estás viendo una página de ChatGPT y que dice Job Scorecard, me indicas por favor en el chat si lo estás viendo. Sí, súper, listo. Entonces, mire, este es un ejemplo de algo que desarrollamos, de hecho lo desarrollamos para nosotros mismos,
Y te voy a dar como la historia de lo que se hizo para que tú veas como la secuencia, ¿listo? El objetivo de esto era tener lo siguiente, mira, para nosotros, dentro de nuestra herramienta que tenemos, que es IT Talento, que te la voy a mostrar acá, este es el modelo para crear un proceso. Y acuérdate que hay una estadística importante que es más del 75% de los procesos fracasan básicamente porque no se tiene bien definido un perfil de cargo. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este proceso es definir el perfil de cargo y con base en ese perfil de cargo, pues ya automatizarlo para que los candidatos se evalúen y para que podamos seguir con el proceso. Esa es la primera parte que vamos a utilizar con esta herramienta de ChatGPT. Y posteriormente vamos a profundizar un poco en el tema del DISC. ¿Listo? Entonces, para definir un perfil de cargo y definirlo en profundidad, nosotros lo que recomendamos y lo que hemos co-construido con colegas tuyos es lo siguiente, pues definitivamente se necesitan unos elementos estadísticos pues para posteriormente saber, oiga, qué área es la que más está buscando o la que nos está requiriendo más personal, qué área es la que menos está requiriendo personal, cuál es la área la que más rota, etcétera. Pues se necesitan unos datos estadísticos generales del proceso y posteriormente, pues obviamente se necesita darle información al candidato para que el candidato desee participar de ese proceso de selección. ¿Listo? Ahora, la siguiente definición del cargo correcta es esta serie de puntos que aquí colocamos del 2 al 9, que es, oiga, siempre que se define un cargo, una de las cosas más importantes es que tú puedas definir una serie de preguntas filtro que te permitan automáticamente filtrar los candidatos que te aplican al cargo para que tú realmente sepas cuál de ellos es el que tiene más ajuste al perfil. Y por otro lado, que te descarte automáticamente los candidatos que definitivamente no cumplen con ese perfil mínimo. ¿Listo? Eso es una de las cosas que debes tener sí o sí para la correcta definición del perfil. Posteriormente, pues deberías tener, basado en la metodología DISC, si tienes otra metodología, bueno, pues basada en la metodología que tú tengas, nosotros recomendamos la del DISC porque es muy sencilla de usar. Basada en la metodología DISC, deberías tener claridad sobre cuáles son los patrones de comportamiento o la tendencia de comportamiento específica del candidato que quieras contratar, basado en los 4 factores del DISC, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Después de entender estos patrones de comportamiento y las preguntas filtro básicas, pues puedes ahí sí definir si quieres evaluar, por ejemplo, temas como entrevistas estructuradas, como le llamamos nosotros, tenemos una entrevista estructurada que se llama el DETAC, que es básicamente mide el tema, mide el nivel de disponibilidad, experiencia, talento y adaptabilidad. La C es de la calificación, después te muestro un informe. También debes medir, debes analizar si quieres o necesitas evaluar temas de conocimientos y destrezas técnicas. Entonces, por ejemplo, no sé, si necesitas que sepa de digitación, de ortografía, de aptitud matemática, atención al detalle, inglés, todos estos elementos o estas herramientas, pruebas, también las tenemos en este modelo de conocimientos y destrezas. También debes entender si necesitas un tema de evaluación por competencias, si necesitas evaluar competencias específicas para ese cargo. También recomendamos que puedas evaluar, por ejemplo, temas de valores laborales, es decir, qué valores laborales quieres evaluar específicamente para el cargo, ¿sí? En particular. Y por último, si así lo quieres, puedes generar videoentrevistas automatizadas asincrónicas para que el candidato, pues a través de la misma plataforma, tú le expongas unas preguntas, el candidato responde y la plataforma graba el video para que tú posteriormente puedas ver los videos de respuesta de esos candidatos, ¿vale? Entonces, ya con esta información tendríamos una identificación y definición del perfil mucho más profunda, mucho más acertada y precisa. ¿Para qué? Para que este algoritmo te ayude posteriormente a identificar cuáles son los candidatos que son más aptos para tu organización o para el cargo en particular, ¿vale? ¿Cómo te parece hasta ahí el modelo? ¿Te parece interesante? ¿Te parece suficiente, digamos así, el concepto de qué es lo que deberías analizar, revisar y medir en el proceso, de tal manera que sepas si los candidatos cumplen con el perfil que tú deseas? Ahí te recomiendo que por favor me escribas en el chat como para entender. Listo. Ok, Lourdes, el apartado de cursos es una herramienta que nos han pedido varios clientes, que es a veces para ciertos procesos se requiere que los candidatos tengan un conocimiento previo sobre el trabajo que va a realizar. Entonces, por ejemplo, no sé, en agentes de call center en temas de ventas.
Entonces, pues que tengan algún conocimiento previo de esto. Entonces, para eso se pueden programar cursos específicos para que el candidato los haga y con base en la calificación que tenga en las evaluaciones del curso, pues eso hace parte de la evaluación final del candidato en el proceso de selección, ¿vale? Eso es un poco como diferentes herramientas que también hemos desarrollado para eso. Dice aplicable a todos los empleados. ¿El DISC es aplicable a todos los empleados o solo a los jefes de área? Bueno, el DISC, el DISC te va a medir los comportamientos, o la tendencia de comportamiento que tiene la persona. Entonces, si tú requieres ciertos comportamientos específicos para un cargo en particular, pues yo creo que vale la pena medirlo a través del DISC. No necesariamente solo a jefes, no lo veo así. Yo lo pondría desde, incluso, bueno, a veces en trabajos muy operativos, pues de pronto no valdría colocar un DISC, pero en trabajos asistenciales, administrativos, de ahí hacia adelante, yo creo que sí, valdría la pena. Sin embargo, ahora hablamos de eso cuando yo te presente el DISC, ¿vale? Listo. El DISC mide personalidad. El DISC se ha definido como una herramienta que te permite analizar la personalidad basado en la tendencia de comportamiento. Es lo que han dicho pues, los expertos profundos en el tema. ¿Sí? Si tú tienes una definición diferente de lo que es la personalidad, pues bueno, ahí tendríamos que interpretarla por otro lado, ¿vale? No se ve la presentación. ¿Qué estás viendo en estos momentos? Perdón, Mayra. Si están viendo el manchas. Si sean manchas, yo creo que es un tema más de capacidad de internet. Sí se ve, listo, vale. Revisa por favor tu capacidad de internet. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio para tener la definición del cargo y de pronto que ChatGPT nos ayude a, digamos, y a parametrizar estas diferentes pruebas. ¿Listo? Ese es un poco el ejercicio que les propongo acá. Listo, entonces, aquí en ChatGPT hicimos el ejercicio y pues como para, digamos así, ambientar la interacción con la inteligencia artificial, le colocamos aquí, actúa como experto en gestión del talento humano y experto en selección de talento. ¿Qué metodologías hay para definir un cargo? Esa es la primera pregunta que se le hizo para ambientar el cargo. Entonces, el ChatGPT nos dice, bueno, hay análisis de roles, metodologías de incidentes críticos, perfil de competencias, benchmark, técnicas de grupos focales y método Delphi. Estos son como lo que nos sugirió ChatGPT. Sin embargo, nosotros hemos investigado una metodología que se llama el Job Scorecard, no sé si la conozcas, que me parece interesante en el sentido que busca entender el cargo basado en los resultados que ese cargo debe ofrecer o debe dar, ¿vale? Entonces, por eso, aquí más abajo le preguntamos, ¿cómo está considerado el modelo de top grading? Que el Job Scorecard es desarrollado bajo el modelo de top grading. Y el Job Scorecard en la definición del perfil de cargo y cuáles son los pros y contras de esta metodología. Esa es la otra pregunta que se le hizo. ¿Listo? Entonces aquí nos dice, oiga, top grading hace tal cosa, los pros son calidad de talento, procesos exhaustivos, mejor rendimiento. Los contras, sí, efectivamente tiene una gran inversión en tiempo y recursos. Puede ser intimidante, riesgo en el sesgo. Eso es lo de top grading. Pero ya cuando se habla de Job Scorecard, nos dice los pros, claridad en las expectativas, facilidad de la evaluación del desempeño, alineación con objetivos empresariales y los contras, sí, es un poco rígido porque pues hay que hacer una serie de preguntas específicas. Desafíos en la creación del Job Scorecard, que es lo más complicado, y puedes motivar en el sentido de que, pues que hay que medir bien los objetivos, hay que definir muy bien los objetivos que se van a definir para el cargo. ¿Listo? Entonces, aquí abajo lo que le pregunté, ¿me puedes explicar cómo definir un Job Scorecard para un cargo? Ahí estoy dándole contexto a la IA. Ahí le estoy dando contexto para que se centre en eso que necesito. Y aquí me está diciendo cuáles son los puntos importantes del Job Scorecard. ¿Listo? Entonces, identificación de objetivos estratégicos de la empresa, definición del cargo, definición de los resultados esperados. El paso 4, establecimiento de competencias claves,
Quinto, definición de indicadores de desempeño. Sexto, alineación con la cultura y valores de la empresa. Séptimo, revisión de ajuste, implementación y seguimiento. ¿Listo? Entonces, eso como a grandes rasgos los pasos. Y aquí me da un ejemplo muy pequeño de un Job Scorecard. ¿Listo? Pero es muy pequeño. Entonces, ahora sí le voy a pedir que me defina el Job Scorecard. Entonces, ¿me puedes ayudar con un Job Scorecard para un ejecutivo comercial para vender la plataforma de Talento? Es un servicio ATS, SaaS. Bueno, ATS es un software. ATS es el software de seguimiento a aplicantes, que es el software que te ayuda a administrar todo el proceso de selección. SaaS es una herramienta, pues, a ver, se llama Software as a Service, es decir, el servicio que nosotros prestamos, que nosotros arrendamos el servicio de software a los clientes, y B2B porque pues nosotros tenemos una negociación, bueno, nuestros clientes mayormente son empresas. ¿Listo? Esa es como la descripción que le estoy dando para que me haga el Job Scorecard del ejecutivo comercial. ¿Listo? Y aquí me saca el ejecutivo comercial. Entonces, ¿cuál es el objetivo del cargo? La descripción del cargo, los resultados esperados de ese cargo, y esto es lo que es interesante en el Job Scorecard. ¿Cuáles son las competencias claves que necesito evaluar para ese cargo? ¿Cuáles son los indicadores de desempeño, los KPIs? ¿Cuál es la alineación con la cultura y los valores de la empresa? ¿Cuál es la revisión de ajustes e implementación y seguimiento? ¿Listo? Entonces, ahí ya tengo la descripción del cargo que yo necesito. Ya tengo la descripción. Con esta descripción yo me puedo ir con el jefe directo y le digo, mire, oiga, señor, este es el Job Scorecard o no sé, tú puedes decir, te gusta más el tema de por funciones, pero lo puedes definir por funciones. El que desees, lo importante es que tengas uno. ¿Listo? Eso es lo importante. Aquí te doy esta herramienta que me parece interesante para que tú la tengas como Job Scorecard. Y aquí con esto ya tendrías como esa definición del cargo en particular. De hecho, sabes que para que tú juegues internamente, te voy a pasar el link. Si me permites, te voy a pasar el link de... Dame un segundo. Te voy a pasar el link aquí en el chat para que puedas ingresar, si quieres, y puedas verlo directamente funcional. Y puedas hacer el seguimiento conmigo de ese Job Scorecard, ¿vale? Ahí está, para que lo puedas analizar, incluso para que lo puedas después construir con el nuevo que tú necesites, ¿vale? Ya después de que tengo esta descripción o definición del perfil, ¿sí? Ya empiezo a, digamos así, a hacerle más preguntas que te puedan interesar para ajustar ese cargo. Entonces, por ejemplo, aquí le pregunto, actúo como experto en copy y en marketing. ¿Me puedes ayudar a construir una publicación de este cargo para atraer personas para que apliquen el cargo? Debe ser persuasivo y debe ser claro para que solo atraiga candidatos que realmente apliquen las condiciones del cargo. ¿Listo? Entonces, aquí con este prompt, lo que estoy pidiéndole es que me ayude a armar lo que aquí, por lo menos en ID Talento, es la información que le vamos a dar al candidato para publicarla en la página de trabajo con nosotros, ¿vale? Entonces, aquí simplemente pues tomamos esta información, la copiamos y la pegamos pues donde sea que tengas que publicarlo. Si lo vas a publicar en un portal de empleo o si lo vas a publicar, no sé, en una red social o lo que sea, pues aquí tendrías esta información. Y me pareció interesante lo que saca ahí. Hay que hacer algunos ajustes, obviamente es importante que le pongas tu toque secreto para que sea mucho más ajustado a tu empresa, ¿listo? Pero pues en términos generales me pareció como chévere, muy de mercadeo, ¿sí? Y muy de experto en copy, ¿listo? Entonces, únete a Talento como ejecutivo comercial, transforma el reclutamiento en América Latina, ¿listo? ¿Qué harás? ¿Qué buscamos? ¿Qué ofrecemos? Y como una conclusión de impacta al futuro reclutamiento de América Latina. Me pareció interesante, me pareció vendedor, súper vendedor, entonces por eso te lo recomiendo. Listo, y ya después le puedo empezar a hacer más preguntas sobre el mismo cargo para que me ayude a organizar, como por ejemplo, por aquí pregunté las preguntas filtro. ¿Sí? Entonces, actuando como experto en selección de talento y experto en reclutamiento, ayúdame a construir 10 preguntas filtro con sus opciones de respuesta para este cargo, teniendo como base el salario. Bueno, entonces aquí es importante que tú tengas claridad sobre el cargo,
para que te salgan las preguntas filtro que tú necesitas, ¿listo? Y aquí pues te saca, ¿no? O sea, las preguntas filtro que me sacó, por ejemplo, estos son: ¿cuántos años de experiencia tiene en ventas B2B? Describe su experiencia trabajando en forma remota. Evalúa tu habilidad para cerrar ventas complejas, cómo gestiona las construcciones de relaciones a largo plazo, qué nivel de familiaridad tienes con los sistemas de seguimiento ATS. Sí, y así sucesivamente me sacó las 10 preguntas que yo necesitaba para hacer el ejercicio de ajustar o medir el ajuste al perfil del cargo de los candidatos que van a aplicar. ¿Ven? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo les ha parecido el tema? ¿Chévere? Si me dices sí, sí, sí o no, o si hay algo que deseas como profundizar, con mucho gusto. Bien, útil, súper, listo, gracias. Gracias. Listo, súper. Vale, entonces, te invito para que, María, si no lo puedes ver, toma el link que te di anteriormente para que tú lo abras directamente en tu navegador y ahí nos puedas seguir, si quieres, ¿vale? Interesante, bueno. Listo, vale, entonces vamos a continuar aquí. Entonces, ya tenemos las preguntas filtro. Entonces, respecto al perfil, entonces ya tenemos este modelo que es las diferentes preguntas filtro que queremos aplicar para ese cargo. Posteriormente, le digo lo siguiente: actúa como experto en la metodología DISC. ¿Me puedes dar el perfil adecuado para este cargo según el DISC? Para esto requiero el porcentaje de calificación de 1 al 100% en cada uno de los factores. ¿Listo? Y aquí me está sugiriendo una calificación de dominancia al 70%, influencia al 85%, estabilidad al 50% y cumplimiento al 40%. ¿Vale? Entonces, pues básicamente, bajo nuestra metodología, nosotros pues podemos aquí ingresar y un poco ya lo ha parametrizado, nos decía el dominancia en 70, influencia en 85, estabilidad en 50 y consensudez en el 40. Ya entendiendo un poquito más acerca del DISC y estas cosas, a mí me parece que me está dando una muy buena sugerencia en términos de dominancia e influencia. En términos de estabilidad, desde mi punto de vista, yo lo pondría un poquito más bajito. Sí, yo lo pondría por ahí en, no sé, 33, 35, tal vez. ¿Por qué? Porque necesitamos que la persona sea un poquito más ágil, digamos así, más flexible y más rápida, porque pues se necesitan cerrar negocios. Entonces, creería que este podría ser un buen perfil bajo el modelo DISC. Ahorita te muestro un poco como el modelo para que tú lo entiendas un poquito más. ¿Listo? Esa es otra de las cosas que le solicité, y pues aquí me está dando como todas la descripción o pues me está dando las razones de por qué se definieron cada uno de estos puntajes, ¿vale? Listo. Y ya de aquí en adelante, pues tú puedes jugar con lo que necesites, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, le dije: actúa como experto en gestión de talento y evaluación de por competencias. Entonces le dije: venga, ayúdeme a definir 5 o 6 competencias que se deben seleccionar para evaluar el cargo basado en todas las competencias que nosotros tenemos. Entonces, básicamente lo que hicimos fue, o lo que hice, por aquí en evaluación por competencias, no, pues nuestro modelo permite definir o seleccionar las competencias que quieras evaluar. Y por aquí, pues hay una descripción de competencias. Simplemente copié y pegué esto en ChatGPT y le dije: escójame 5 cuáles son o sugiérame cuáles son las 5 que debería evaluar para ese cargo. Y me sugirió lo siguiente: oiga, necesita evaluar inteligencia emocional, pensamiento estratégico, ejecución comercial, comunicación comercial, negociación y orientación al cliente. Esas son las competencias que sugirió ChatGPT con respecto al tema. Y después le dije: ahora ayúdame a seleccionar 5 valores de la siguiente lista. Igualmente, nosotros tenemos acá la lista de valores que te mostré anteriormente. Y básicamente copié y pegué estos valores y la definición de los valores que tenemos acá. Y me sugiere evaluar estos valores: servicio, responsabilidad, honestidad, integridad y perseverancia. ¿Listo? En este caso, pues, básicamente aquí lo que habría que hacer es, no sé, seleccionar los valores que sugiere y también, obviamente, ponerle tu toque secreto. Sí, es decir, que pues no solo es tu conocimiento, también es muy valioso para, obviamente, ajustar muy bien lo que tú quieres evaluar. Por último, aquí le estoy pidiendo una cosa que es: actúa como experto en selección. Me puedes dar 10 preguntas para hacer una videoentrevista asincrónica
Con esto se quiere evaluar el perfil respecto al Job Scorecard, evaluando las competencias principales basadas en la experiencia pasada y el nivel de ajuste a la cultura organizacional. ¿Listo? Entonces, y aquí me sugirió 10 preguntas que se deberían hacer en la videoentrevista. ¿Sí? Y esto lo podrías utilizar también como, oye, hazme o defíneme 10 preguntas para la entrevista presencial o como quieras. ¿Listo? Y ahí lo puedes manejar como tú lo necesites. Incluso ahí fui un poquito más allá y le pregunté, ve, ¿y por qué no actúa como experto en Assessment Center? Ayúdame a crear una evaluación para que permita conocer el desempeño de la persona utilizando metodologías de Assessment Center. Sí, un poco como más profundo, jugando con este tema, a ver qué me sugería. Y me sugirió este assessment para hacerlo con el candidato, con los candidatos. ¿Listo? Entonces, pues ahí te di, digamos así, una herramienta que me parece interesante de este ejercicio. Espero que te sirva y que lo tengas ahí presente para que pues, lo puedas utilizar cuando necesites, ¿vale? ¿Cómo te parece el modelo? ¿Te parece interesante? ¿Qué opinión tienes ahí si me dices en el chat? Entonces, en el caso de un cargo técnico, tecnologías. A ver, Jorge, ¿cómo actuaríamos en el caso de un cargo técnico, tecnologías de la información? Igualmente, Jorge, ahí si tienes el link, te recomiendo que sigas como los mismos pasos. Incluso, pues le metas obviamente tu obra de arte para que empieces a conocer un poquito más o para que, digamos así, es para entender un poco qué es lo que deberías analizar más profundamente en los candidatos para que de esa manera tú puedas pues tener la información valiosa para tomar la decisión. Aquí el concepto es, sí, mira, te voy a decir un caso específico. Hace unos días un cliente me llamó y me dijo, mire, es que tengo un problema gigante y es que alguna vez, o no, o me están llegando muchas personas que son como, entre comillas, no sé si en otros países se diga lo mismo, chismosos, ¿sí? Muchas personas chismosas en mi organización. Entonces, ante eso yo le sugerí y le dije, bueno, pues mira, ¿cómo evaluar si es una persona chismosa o no? ¿Cómo se evalúa? Bueno, hombre, con el disco uno puede entender un poco la tendencia de comportamiento, si la persona tiende a ser comunicativo o no. Ese es lo que puede hacer. Pero también uno podría revisar temas, yo le sugeriría, si te está llegando mucho de eso, pregúntale sobre eso. Sí, entonces pregúntale a una persona, ven, ¿y usted qué opina del chisme? Y muy seguramente si la persona te dice la historia del chisme, quién fue el primer chismoso en el mundo y toda la historia desde esa época hasta la fecha, es porque muy probablemente eso lo tiene en ella. Y pues como lo tiene en ella, probablemente la persona puede tener la tendencia a ser chismoso. ¿Listo? Entonces, pues esto te sirve como eso, para entender, o sea, primero pregúntate cuáles son las inquietudes que tú tienes con respecto a los cargos o las personas que vas a contratar. ¿Cuáles son esas inquietudes? Y con base en eso, pues defínelas aquí con las preguntas que te sugiero en esta metodología, ¿vale? Los estilos de liderazgo en un grupo de jefes de una empresa. Gloria, para eso, el caso de identificar los estilos de liderazgo, el DISC te sirve para eso. Ya te lo muestro. Nuevamente el link, listo, déjame, ya te coloco nuevamente el link para que lo tengas. A ver. Ahí les dejo el link nuevamente, por favor, para que ingresen y jueguen con eso. Eh, a ver, no lo he explorado escribiendo las preguntas tan detalladas. Bueno, ahí la idea, Yurley, es que, pues que uno le dé mucho contexto, ¿no? O sea, que le dé mucho contexto a la inteligencia artificial para que uno vaya desglosando y vaya profundizando en el tema y ya cuando pues va profundizando más, como que le da a uno como más herramientas mucho más precisas, que eso es lo que he detectado. Antonio, gracias por la referencia en México. Listo. Ahora bien, eso es un poco pues ahí te dejo la herramienta como para que juegues un poco allá internamente y sepas cómo, o tengas una metodología que te pueda servir para definir un cargo, ¿sí? Y además, pues tratar de
tener la mayor información acerca de los candidatos. ¿Listo? Bueno, ahora bien, vamos a te voy a dar un resumen así como la metodología así rápida. ¿Sí? Primero, pues es importante definir la experticia, es decir, actúa como experto en lo que tú creas o necesites que sea experto, ¿vale? Eso es lo primero que tienes que definir. Después, pues generar contexto. Entonces, ¿qué componentes tiene el modelo de Job Scorecard? Por ejemplo, es un modelo para que se centre en eso, en ese modelo. O si tú lo buscas, no sé, si lo tienes bajo modelo funcional, pues lo colocas como modelo funcional. Si tú ya tienes un ejercicio o ya tienes un PDF del perfil del cargo en particular y todo lo que tiene el perfil de cargo, pues se lo subes a ChatGPT pues para que te ayude a construir las demás cosas que necesites que construya, ¿listo? Eso sí, depende de qué tan avanzado tengas esos elementos. ¿Listo? Ya después, pues empiezas a solicitar las tareas con el cargo específico. Es importante, o recomendación que te hago es que le des incluir todo el contexto que tú tengas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, salarios, si es una persona que va a trabajar remoto, presencial, en qué ciudad, cuáles son las habilidades principales que tú crees vitales para ese cargo, cuáles son las competencias principales que tú crees que son importantes para ese cargo, si tienes, no sé, una descripción previa del jefe directo, o si tienes un informe del DISC del jefe directo, pues, hombre, que sería buenísimo para que se generaran esas, digamos así, esas relaciones adecuadas en términos de la definición del cargo y digamos así, el perfil del liderazgo que se tiene en esa área. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas es valioso para que pues, la inteligencia artificial empiece a utilizarlos de mejor manera. ¿Listo? E incluir obviamente el contexto de la empresa, o sea, a qué se dedica la empresa, qué es lo que ofrece la empresa, qué es lo que cuál es el producto que va a generar ese cargo, etcétera. ¿Listo? Y por último, pues empiezas a hacer la secuencia de preguntas de lo que tú necesitas tomar de ese cargo. ¿Listo? Entonces, esta es como la metodología general que se siguió en ese ChatGPT y los prompts que se utilizaron. Espero que esto te sirva como herramienta para que lo puedas utilizar frecuentemente con los cargos que tú tengas o que estés seleccionando. ¿Vale? ¿Tienes el link de la presentación? No, Jessica, la verdad es que pues lo estamos grabando, entonces muy seguramente mañana ya podrías tener la presentación, la grabación, si la necesitas, ¿vale? Bueno, por ahora este es el modelo esto es lo que te quería mostrar y compartir contigo sobre inteligencia artificial para para tener una definición de un cargo. Y ya ya con el perfil que nos da la inteligencia artificial con respecto al DISC y todo ese tipo de cosas, pues ya nos profundizamos es más en, oiga, ¿para qué funciona el DISC? ¿Para qué te va a servir el DISC en una evaluación, ¿vale? Ahora bien, vamos a entrar ahora en metodología DISC y por favor en el chat, si me puedes escribir si conoces la metodología o no. O sea, sí, sí o no, básicamente para saber qué tan profundo voy a compartir no, sí, 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 listo. Vale, súper, bueno, muy bien. Sí, hay muchas personas que lo conocen, otras que no. Listo. Básicamente, el DISC o la metodología DISC es una herramienta sensacional para entender los patrones de comportamiento de las personas. ¿Listo? Y es una herramienta sensacional, ¿por qué? Porque es que en menos de 15 minutos, básicamente, si un candidato se está demorando 15 minutos respondiendo toda la prueba, es porque está haciendo otra cosa diferente, ¿sí? Porque en 10 minutos fácilmente puede contestar la prueba. Y en 10 minutos tú vas a conocer muchísimo del comportamiento, del comportamiento de la persona, ¿listo? Y esto específicamente para qué, personalmente, para qué me ha servido, y es una herramienta sensacional para uno entenderse, y no solo entenderse, sino hay una cosa curiosa del ser humano y es que imagínate que existen personas que son diferentes a ti. Una cosa muy curiosa. ¿Y por qué es muy curiosa? Porque el ser humano, digamos así, no es tan fácil que cualquier persona se pueda poner en los zapatos de otro. Eso no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque tus vivencias, tus creencias, lo que tú eres, lo que tú has vivido y lo que has hecho durante toda tu vida es lo que ha generado eso que tú eres y tu modelo de pensamiento y todo lo demás. Eh, la vivencia de otro tiene su propia historia.
Entonces, meterse en los zapatos de otro con tus vivencias, pues es muy difícil, es muy complicado. ¿Listo? Entonces, por eso este modelo DISC lo que te permite es que es entender que existen personas que son diferentes a ti y existen comportamientos que son diferentes a los que tú normalmente puedes tener. Y eso, y esta metodología te permite entender eso precisamente, cuáles son esos comportamientos que pueden tener otras personas y que tú los identifiques fácilmente. Entonces, por eso, básicamente, me parece que es una herramienta sensacional para uno poderse leer a uno mismo y poder leer a otras personas. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que no es el DISC? El DISC definitivamente no es un instrumento para medir la inteligencia. El DISC no te mide inteligencia. El DISC no te mide los valores. No es una herramienta para medir habilidades o experiencia. Tampoco es una herramienta para medir la educación o la capacidad que tiene una persona. Y tampoco es una terapia. ¿Listo? Eso no es el DISC, ¿vale? Entonces es importante entender esto. ¿Por qué? Porque dicen por ahí, puede resultar cosas como estas. Oiga, ¿cómo es posible que el presidente de la compañía o el gerente de la compañía, ¿sí?, tiene un perfil de DISC X, ¿sí? Y resulta que la persona que hace la operación ¿sí?, o el conductor del camión, lo que sea, resulta que tiene el mismo patrón de comportamiento DISC. ¿Cómo es eso posible? Pues es eso posible porque es que mide es la tendencia a comportamiento, no te mide ni la inteligencia, ni los valores, ni las habilidades, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Entonces, si tú necesitas medir inteligencia, valores, habilidades, educación y capacidad, tienes que utilizar otra herramienta para medir eso, ¿vale? Eso es importante tenerlo claro. Ahora, ¿qué sí mide el DISC? ¿Qué sí es? Es un lenguaje que manifestamos de forma en cómo actuamos, ¿sí? Cómo se actúa. Es la tendencia de comportamiento, no es el por qué o para qué hacemos las cosas. Es decir, esto no te mide ni tu visión, ni tus sueños, ni tus objetivos. No, eso no te mide. Te mide el cómo haces la cosa, cómo ejecutas tú las cosas dentro del día a día, ¿vale? El DISC es un lenguaje observable por los demás, o sea, fácilmente se puede entender y se puede observar cómo se comporta la persona, ¿listo? Y permite conocerlos mejor y saber qué perciben los demás de nosotros. Eso es un poco como lo que sí es el DISC y en lo que sí te ayuda, ¿vale? Y te voy a contar un poco de historia, o sea, de dónde vino el DISC. Y el DISC vino básicamente de un señor que se llama Moulton Marston, y el señor fue, curiosamente, el que creó el cómic de la Mujer Maravilla, ¿sí? Y como creó el cómic de la Mujer Maravilla, este señor, pues el ejército de Estados Unidos le dijo, venga, usted que es un investigador, quisiéramos que nos ayudara a investigar cuál es el soldado perfecto. Eso es lo que le pidió el ejército de Estados Unidos. Entonces, el señor le dijo, listo, pues déjeme investigarlo. Para eso necesito, pues, estar en un campo de concentración donde esté el ejército y vamos a evaluar un caso puntual. Y el caso puntual que iban a evaluar es el caso de, en una emboscada, ¿qué pasaba con la gente? ¿Qué pasaba con los soldados en caso de la emboscada? Entonces encontró cuatro tipos cuatro perfiles de esos soldados. Entonces, el primer soldado que encontró fue una persona que en el momento de la emboscada, este soldado lo primero que hacía era daba órdenes. Entonces, usted por allá, señalaba con el dedo, en lugar de, pues, no se replegaba, sino por el contrario, contraatacaba, se iba contra el enemigo, ¿sí? Ese era el primer perfil que encontró y para eso los llamó los dominantes. ¿Listo? Entonces, el siguiente perfil que encontró, resulta que lo que encontró fue que estas personas, en el momento de una emboscada, lo que hacían era como negociar. Entonces, venga, mire, venga, hablemos, negociamos. Mire, yo le sigo más vivo que muerto. Entonces, si usted quiere, si usted pues no me mata, pues yo le puedo decir cómo es que están las tropas, yo le puedo comunicar cómo es que pues, se están organizando para que a usted le sirva en su estrategia. Entonces, venga y negociamos cómo sería esta forma de trabajar, pues, o de, no sé, de librar o solucionar este problema. ¿Listo? Esa era la segunda tipología de personas que encontró y a ellos los llamó los influyentes. La tercera tipología, que le llamó los estables, estas personas básicamente hacían caso. Entonces, ellos decían, suban las manos, y ellos subían las manos, sí, sueltan el fusil, soltaban el fusil, sí, a ellos los llamaron los estables, ¿listo? Y por último, encontró una última perfil que lo llamó los concienzudos, que curiosamente ellos no hacían pues nada de lo que decían los otros tres,
sino que ellos, por el contrario, trataban de aprovechar el ambiente y aprovechaban aprovechar todo lo que estaba alrededor para tenerlo a su favor. ¿Sí? Entonces, si había un matorral, entonces buscaban escaparse o buscaban escabullirse o se escondían, lo que sea. Eso lo llamaban los concienzudos. ¿Listo? Y después de unos años, esto fue para el ejército, entonces pues encontró al final del día que las personas que más llegaban vivas al batallón eran pues los dominantes, los influyentes eran como los que al final del día eran como ¿cómo se llama esto? Ay, bueno, los que le servían a ellos y a nosotros en términos de saber cómo es que estaba el ejército, y los estables son los que más se llevaban o los que más morían, y los concienzudos eran los que más, digamos así, como los que servían más para temas de sigilo y de temas de francotiradores y estas cosas, ¿vale? Estos fueron los cuatro perfiles. Después de unos años, hubo una persona que empezó a pensar y decir, oiga, venga, ¿no será que esto que se analizó para el ejército, los dominantes, ¿no será que esos perfiles dominantes se podrían evaluar de pronto para jefaturas, para líderes de equipos de trabajo en el tema empresarial? ¿No será que los influyentes nos podrían servir como, por ejemplo, para áreas de ventas, áreas comerciales, áreas de relacionamiento? ¿No será que los estables son personas que les gusta hacer su trabajo constante, son, digamos así, constantes en lo que hacen y nos podrían servir para analizar perfiles operativos, administrativos, asistenciales? ¿Y no será que los concienzudos nos pueden ayudar para temas, o sea, como son tan detallistas y específicos, nos podrían servir para evaluar personas como, por ejemplo, no sé, contabilidad, finanzas, o personas que tengan que ver con muchas normas, por ejemplo, abogados y todas estas cosas? Entonces, ahí fue donde se introdujo toda esta metodología DISC en el ámbito empresarial. Y aquí te voy a dar como los cuatro factores importantes y qué es lo que significa o implica cada uno. La D es la de decisión dominante, ¿sí? Y esto es cómo responde a los problemas y desafíos. Ese es el factor dominante. ¿Cómo se responde a los problemas y desafíos? El influyente es cómo se relaciona con las personas y las influye. El estable, cómo responde a los cambios y el ritmo de las cosas. Y el consensuado, cómo responde a las reglas y procedimientos establecidos por los. ¿Listo? Esos son como los cuatro factores principales del DISC. ¿Listo? Y aquí te voy a mostrar algo interesante. Y es que, pues, así es como se ve en nuestra plataforma el informe, digamos, la gráfica de cada perfil, ¿sí? A mí, personalmente, pues, gracias a que muchos clientes nos solicitaron este modelo de barras, es que lo tenemos así, pero personalmente creo que es es más práctico este de puntos. ¿Por qué? Alguna vez algún cliente, algún gerente de una empresa nos decía, mire, es que yo tengo, por ejemplo, en este caso, muy poquita S, necesito subirla. Y no, eso es un error garrafal, ¿sí? Porque las personas que tienen, en temas de desarrollo, y te doy este tip rápido, en temas de desarrollo, si tú tienes una S muy bajita y quieres convertirla a una S muy alta, te están modificando tu personalidad un poco y te vas a sentir terrible. Entonces, si uno quiere que esta persona que tiene una S bajita sea mucho más efectivo en lo que hace, haga que esa persona tenga una S más bajita incluso, sí, más baja. ¿Para qué? Para que fluya con él mismo, con esa persona. Eso es un poco lo que te sugiero en términos de, digamos, de desarrollo, si lo haces a través de la metodología DISC. Listo. Entonces, estas son como las diferentes, o sea, cómo se muestra, digamos así, en términos generales, el DISC y los diferentes perfiles que pueden existir. Ahora bien, nuestra metodología cubre dos metodologías realmente, el modelo DISC de Moulton Marston más el modelo de preferencias cerebrales. Entonces, ¿qué dice el modelo de preferencias cerebrales? Que existen, bajo la preferencia cerebral, existe el modelo, digamos así, personas que están o se guían más por el instinto, ¿sí? O sea, son mucho más límbicas, es decir, las de abajo, ¿sí? Que son mucho más orientadas hacia las personas y son más como más instintivos y de colaboración. Entonces, esos son el modelo límbico. Y también está el modelo cortical, que es la parte superior, que son personas más orientadas hacia el reto, hacia la tarea y son mucho más intelectuales. También hay personas que tienen preferencia derecha o izquierda, es decir, los derechos están orientados más hacia la acción, son más intuitivos y más orientados a resultados.
Y los preferencia izquierda son más racionales, orientados a procesos y orientados hacia la estabilidad. Estos son como el modelo de preferencias cerebrales. Entonces, dependiendo de lo que tú necesites para el cargo, pues aquí lo que hay que analizar es, oiga, ¿cómo necesito, qué necesito del cargo? ¿Necesito una persona que esté más orientada a resultados o más orientada a procesos? ¿Más orientado a la tarea o más orientado a las personas? Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante bajo el modelo de preferencias cerebrales y bajo el modelo de DISC. Las personas orientadas a resultados no necesariamente entienden lo que es una persona orientada a procesos. Y las personas, y viceversa. Sí, te voy a dar un ejemplo. Cuando tú le preguntas, imagínate el caso, te voy a dar un ejemplo rápido. Mete el jefe de talento humano, o el líder de talento humano, orientado a resultados, y, no sé, un analista de selección orientado a procesos. ¿Listo? Esos dos perfiles. ¿Listo? El líder orientado a resultados y el analista orientado a procesos. El líder llega a la oficina o tiene una reunión con la persona orientada a procesos y le dice, ven, no sé, Tatiana, cuéntame, ¿cómo te fue con el proceso tal, con el cargo tal? ¿Ya lo contratamos? ¿Sí? Muy orientado a resultados. ¿Sí? ¿Cómo te fue? ¿Ya lo contratamos? Ese es el resultado. Tatiana, muy orientada a procesos, muy probablemente va a decir cosas como estas. Pues, jefe, me fue muy bien. Me llegó la requisición, publiqué la oferta, me llegaron candidatos, filtré los candidatos, analicé, los mandé pruebas, ¿sí? Y empieza a dar su proceso, los pasos de su proceso. Cuando va en el cuarto punto, muy probablemente el jefe orientado a resultados le va a decir, pero Tatiana, pero cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Qué es lo que quiere escuchar la persona orientada a resultados? Lo que quiere escuchar es el resultado, o sea, ¿qué pasó? ¿Se contrató o no se contrató? Y Tatiana, orientada a procesos, dice, a ver, le estoy contando. Me llegó la requisición, publiqué la oferta, me llegaron los candidatos, revisé las hojas de vida, ¿listo? Hice el proceso. Ahora vamos a hacer un switch de perfiles, ¿listo? El jefe o líder de talento humano orientado a procesos y Tatiana, experta en selección, orientada a resultados. Entonces, la líder de proceso dice, ojo, el proceso, dice, hola Tatiana, buen día, ¿cómo estás? El proceso. Cuéntame, ¿cómo te fue con el proceso de selección tal? ¿Sí? Tatiana orientada a resultados dice, bien jefe, bien jefe, mandé 2 candidatos y me contrataron uno. ¿Qué crees tú que dice la líder orientada a procesos? Muy probablemente lo que va a hacer es que le dice, pero Tatiana, cuéntame un poquito más. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo te fue? Porque necesitas saber el proceso. Y Tatiana, orientada a resultados, muy seguramente va a decir, pero jefe, ¿qué parte de envié 3 y me contrataron uno no se entendió? Porque lo tiene claro el resultado. Sí, me hago entender el concepto de resultados y procesos. De la misma manera pasa con las personas orientadas a las tareas y orientadas a las personas, ¿vale? De la misma manera. Pero pues eso cabe para una profundización más adelante. Listo, aquí voy a hacer vamos rápido porque ya se nos va yendo el tiempo. ¿Listo? ¿Cómo te parece hasta ahí? Muy claro el ejemplo. Súper. Vale, valioso eso. Ahora, estos son como los diferentes perfiles que podemos llegar a tener. Y aquí pues está un poco como la descripción. Más adelante les hago llegar una guía del DISC. No sé, Camilo, si estás acá, por favor, para que coloques el link para la guía DISC. Y ahí está un poco esta información para que la tengas a la mano y la puedas estudiar. ¿Listo? Y aquí está como, pues, aquí te muestro un poco como la descripción de cada uno de lo que significa el dominante, influyente, estable y el de cumplimiento, ¿vale? Para que lo puedas analizar posteriormente. Aquí hay una cosa que esto es valiosísimo que lo puedas tener claro. Mira, ahí te colocamos el link para que puedas descargar la guía DISC. Entonces, no sé, abre el link y déjalo ahí y ponme atención con esto que es vital entender. ¿Listo? Es importante aclarar que bajo la metodología DISC, las personas que tienen un comportamiento superior al 50% significa una cosa e inferior al 50% significa lo opuesto, curiosamente. ¿Listo? Entonces, una persona dominante, alta, es una persona que es de iniciativa, competitiva, de resultados, de alta autoestima, audaz, es agresivo, pues agresivo en el sentido de que para lograr lo que se quiere, ¿sí? Eso es una persona dominante alta. Un dominante bajo es lo contrario. Si el dominante alto pone un objetivo, el dominante bajo
apoya para lograr ese objetivo. Entonces, un dominante bajo es más diplomático, más cauteloso, es de, digamos así, más reservado, necesita aprobación, ¿sí? Es más, como es más calmado, ¿listo? Eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque, pues, dependiendo de en dónde esté, arriba o abajo, pues uno ya puede entender realmente el comportamiento. Entonces, para decirlo así, a grandes rasgos, realmente no son 4 comportamientos los que existen. Realmente son 8. ¿Listo? Entonces está dominante alto, dominante bajo. Ahora, influyente alto y bajo. ¿Y para qué te va a servir? Entonces, imagínate tú que tienes un cargo, necesitas contratar, no sé, el gerente financiero de la compañía y resulta que la empresa está en unos temas muy álgidos que necesitan total y absoluta discreción del gerente financiero. Es decir, que se guarden los secretos que se están cocinando, digamos así, en la empresa. Y ahora te voy a hablar con respecto al influyente. Entonces, un influyente alto es una persona que tiene mucha empatía, le gusta trabajar con y para otros, es una persona que le gusta comunicaciones, le gusta tiene el millón de amigos, ¿sí? Es muy sociable, muy persuasivo, le gusta mucho la participación, ¿sí? Y habla y habla y habla. Eso es un influyente alto. Un influyente bajo, por el contrario, es mucho más callado. ¿Sí? Es muy cauteloso, más de reflexión, eh, es como un poco más frío, más distante, ¿sí? No tiene tantos amigos, ¿sí? Es un poco más de soledad, ¿listo? Imagínate tú que tú contrataste al gerente financiero y no te diste cuenta y esta persona tiene un nivel de influencia alta. ¿Qué crees que va a pasar? Lo que va a pasar normalmente es que pues esa persona a su millón de amigos le va a contar una historia y le puede contar la historia de lo que tú no necesitas que le cuente historias, ¿vale? Entonces, por eso es importante tener claridad sobre el comportamiento de lo que necesita el cargo para que así evalúe los candidatos de acuerdo a esos comportamientos, ¿listo? Entonces, eso es un influyente alto y bajo. Ahora, un estable alto es una persona que es más pasiva, más de compostura, más tolerante. Es una persona, a mí me parece, los estables altos me parecen brillantes, en el sentido que yo no tengo eso, no tengo esa estabilidad alta. Y son las personas que pueden hacer el mismo trabajo constantemente y no me lo cambien, déjenmelo así que yo lo hago así y me gusta así como está. Son muy organizados, tremendamente metódicos, son los que aterrizan las cosas. Ellos cogen por ahí las ideas y las cogen, las aterrizan y las materializan, sobre todo, las materializan. ¿Listo? Eso es un estable alto. Un estable bajo es lo contrario, es una persona tremendamente dinámica, vivaz, de mucho vigor, de mucha diversidad, de mucha animación. Es una persona que está en una cosa y en otra, en una cosa y en otra, y puede cambiar rápidamente de un lado a otro. Eso es un estable bajo. ¿Listo? Un concienzudo alto es una persona más dogmática. Haz de cuenta el Papa, ¿sí? Es decir, el dogma, la regla, el procedimiento, sí, la ley. ¿Sí? Eso es un concienzudo alto. Un concienzudo bajo es busquemos el camino, por algún lado lo vamos a encontrar, ¿sí? Miremos a ver por dónde nos vamos. Eso es un concienzudo bajo, ¿sí? Más audaz, asume más riesgos, es más osado, es más valiente, es más irreverente, ¿sí? Le gusta más la delegación, o sea, busca la forma de cómo lograr las cosas, ¿vale? Eso es un concienzudo bajo. Entendiendo estos 8 comportamientos, y basado en esto, es que tú vas a poder encontrar, pues, la sumatoria de todos, es que tú vas a poder definir y determinar cuáles son los perfiles que tú necesitas específicamente para los cargos que estás buscando, ¿sí? Y con base en eso, en esa tendencia de comportamiento, pues ya vas a tener un tema mucho, o sea, vas a tener como más certeza de que la persona que va a ocupar ese cargo, si tiene esos comportamientos, puedes llegar a tener, digamos, una mayor éxito en el cargo. ¿Listo? Esto es una de las cosas que ojalá te lleves, si te vas a llevar algo de toda esta charla, estos son los puntos más importantes, ¿vale? Bueno, y aquí en la guía te lo estoy dejando, pero te lo voy a mostrar acá, cuál es el temor básico, los motivadores, el aporte y las fortalezas de cada uno. Entonces, por ejemplo, mira, un influyente, el temor básico es al rechazo. Y como no quiere que lo rechacen, entonces, por ejemplo, un influyente, su estrategia es, no sé, vestirse bien, verse muy elegantes. Las mujeres, por ejemplo, combinan muy bien los colores unos con otros, sonríen mucho, o sea, se arreglan muy bien. Eso es lo que hace una persona que es alta influyente,
para que no lo rechacen. El dominante, como el dominante le teme fallar, entonces lo que hace es que empieza a buscar camino, un camino, otro, para no fallar y como sea lograr la meta o lograr el objetivo. ¿Sí? Un estable lo que teme son los cambios. Pero si tú quieres aburrir un estable, pues simplemente diles, mira, hoy hazme esto y mañana no, hazme esto. Y a la hora, no, pero cámbiamelo y hazme esto. Y después búscale otro. Y, sí, y le vas cambiando constantemente y esa persona se va a aburrir. ¿Por qué? Porque a lo que teme son los cambios. Entonces, lo que necesita es que todo esté organizado y estable para que la persona se sienta bien. Y lo que temen los concienzudos es al conflicto y los problemas. Entonces, como le temen a los conflictos y los problemas, lo que hacen es que genera la norma, muestra la ley, muestra el procedimiento, muestra el paso a paso, el 1, 2, 3, 4. Así es que se debe hacer. ¿Sí? Eso es como lo que habría que entender de cada uno. Y así sucesivamente, pues ahí están los motivadores y aporte, etc. ¿Vale? Bajo nuestra metodología, nosotros lo que hicimos fue, bajo el modelo de preferencias cerebrales, construir 16 perfiles. Y esos son los 16 perfiles que tenemos bajo el modelo DISC. Entonces, como herramienta, ¿cómo funciona como herramienta? Entonces, tú lo que debes hacer es, en cada cargo, tú debes preguntarte, bueno, ¿qué necesito yo? ¿Una persona más orientada a resultados o al proceso? Entonces, supongamos, no, más orientado al proceso, ok. ¿Y lo necesito más orientado a la tarea o más orientado a las personas? No, yo necesito una persona que me ayude a un tema de servicio al cliente. Listo, entonces, ¿qué necesito del servicio al cliente? Yo necesito que sea amable, yo necesito que sea organizada y que metódicamente le ayude a mis clientes para que solucionen su problema. Listo, entonces yo necesito orientado a procesos para que metódicamente me ayude y además orientado a las personas, es decir, el perfil de abajo. Entonces aquí tenemos, o sea, lo tendríamos en el cuadrante de la S. Y aquí, ¿cómo lo necesito? ¿Lo necesito más organizador o más de servicio? Si lo necesito más de servicio, entonces puede ser o un facilitador agente o un metódico persistente. Y con base en esto, pues busco ese perfil dentro de los perfiles que nosotros manejamos y la plataforma lo que hace es que evalúa referente a ese perfil. ¿Sí? Eso es como se maneja más o menos en la plataforma de Talento. ¿Cómo te ha parecido hasta el momento la información que te he compartido? ¿Te sirve? ¿Te ayuda? Realmente voy muy, muy rápido y pido disculpas por eso. Muy seguramente vamos a ampliar esto en otra sesión mucho más orientada solo al list. Vale, súper. Listo. Y aquí hay como unos ejemplos de lo que es un recursivo solucionador, un director, un explorador, un relacionador. Sí, hay diferentes perfiles que se pueden analizar dentro del DISC. ¿Listo? Muy seguramente vas a tener múltiples preguntas que me puedas hacer, pero ya para honrar el tiempo, y ya nos pasamos 5 minutos, te quiero decir, ¿cómo te ha parecido el tema de hoy? ¿Te funciona? ¿Crees que te sirve para lo que tú estás haciendo en tus procesos de selección? Marta, súper, sí, Zuli, sí, muchas gracias, claro que sí, Diana, súper, 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 vale, chévere. Bueno, mira, yo voy a dejar hasta aquí en esta charla porque pues me emocioné mucho y me pasé como varios minutos adicionales. Sin embargo, sí quería compartirte estos modelos y estas metodologías para que tú lo puedas utilizar. Nuevamente, si tú no estás si tú no eres cliente de nosotros, pues te vamos a dejar aquí un link para que puedas comunicarte o puedas agendar una cita con un experto y que te podamos apoyar a implementar estas metodologías dentro de tu organización. La verdad es que han generado cambios sensacionales en diferentes empresas y pues esta metodología del DISC y muchas automatizaciones que hemos tenido, pues lo que han hecho es que facilitan mucho los procesos de selección y adicionalmente no solo eso, no solo facilita, sino que adicional a eso también permite que puedas seleccionar siempre los mejores candidatos, ¿vale? Entonces, ya con esto voy a cerrar, pues esta es una metáfora de la puerta de entrada. Alguna vez le preguntaba yo a un gerente, a un dueño de una empresa gigante, que le decía, oiga, ¿cuál es el éxito de su organización? Y me decía, mire, el éxito de mi organización es la puerta de entrada. Y las personas que la cuidan, para mí, son mi mano derecha. Es decir, si yo dejo que en la puerta de entrada me entren personas que no, digamos, y que no cumplen con mi cultura, con mis modelos de liderazgo y con lo que nosotros hacemos, pues fácilmente mi organización se puede acabar. Entonces, por eso es importante que ese cuidador de la puerta, que es las personas expertas en talento humano y expertas en selección, sean los mejores, los más brillantes,
porque pues son los que al final del día, digamos, sí, hacen que las organizaciones crezcan, sean muy buenas y se multipliquen y pues obviamente ayudan a muchas de las personas. Entonces la invitación es a que si tú haces parte de ese equipo importantísimo en cualquier organización de selección de talento o de gestión de talento humano, pues que lo hagas de la mejor manera porque de ahí, de eso depende el éxito de tu organización. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir esto contigo y espero que lo hayas disfrutado así como lo disfruté haciendo esta charla para ti, ¿vale? Muy seguramente nos vamos a encontrar en otro momento.